¿Te sientes solo en el mundo y crees que nadie te entiende? ¿Alguna vez has sentido que debes cargar con todo por tu cuenta? ¿Quieres descubrir cómo sentirte conectado con todo y todos sin esfuerzo? Hoy aprenderás que tu verdadera fuerza y paz vienen de la fuente. La separación que sientes es solo una ilusión de la mente. Un curso de milagros nos enseña que todos compartimos la misma esencia. La unidad es la llave para vivir con menos miedo y más claridad. Reconocer que somos parte de algo mayor nos da libertad y alegría. La lección 43 te ayuda a ver más allá de las apariencias y conflictos. Prepárate para experimentar paz, compasión y conexión profunda. La lección 43 de Un Curso de Milagros nos recuerda algo fundamental. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. En palabras simples, esto significa que tu verdadera naturaleza y la de todos los seres provienen de una misma fuente. En nuestra vida diaria solemos percibir separación entre nosotros y los demás, entre nosotros y el mundo, e incluso entre nosotros y la fuente. Esta sensación de aislamiento genera miedo, ansiedad y tensión. Un ejemplo extremo de la percepción de separación ocurre desde que nacemos. Piensa en un bebé al nacer. Su mundo cambia abruptamente, pasando del útero, donde estaba unido a su madre, a un entorno externo. El bebé puede sentir un terror de separación, como si hubiera perdido algo esencial. Sin embargo, aunque no lo vea, el amor de su madre sigue presente y siempre estará allí para él. Un ejemplo de esto para poner en práctica en tu vida. Al igual que el bebé, muchas veces sentimos que la fuente universal está lejos o inaccesible. Pero un curso de milagros nos enseña que la fuente está dentro de nosotros y podemos conectarnos con ella en cualquier momento. Solo necesitamos reconocerla, detenernos un instante y decir, Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Cuando vivimos creyendo que estamos separados, nuestra mente genera miedo, conflictos y soledad. Pero al recordar que todo y todos provienen de la misma fuente, comenzamos a experimentar paz y unidad. Esta nueva percepción es lo que un curso de milagros llama visión. No se trata de ver con los ojos físicos, sino de percibir con el corazón y la mente desde la conexión y el amor. Visualiza esto. Cada persona que conoces, cada situación que enfrentas, es un reflejo de la fuente. Al percibir la vida desde esta unidad, te resulta más fácil sentir empatía, comprensión y compasión en lugar de caer en juicio o miedo. Esta es una herramienta poderosa para resolver conflictos internos y externos. Para entender mejor esta idea de unidad, vamos a contar el cuento del río y el océano, que nos ayuda a visualizar lo que un curso de milagros quiere enseñarnos. Había una vez un río que fluía alegremente desde las montañas. Amaba su viaje, deslizándose entre rocas, árboles y praderas. Sin embargo, a medida que avanzaba, empezó a preguntarse, ¿quién soy realmente? ¿De dónde vengo? El río comenzó a sentir que estaba solo y que su existencia solo tenía sentido en su recorrido hacia el mar. Un día, el río llegó al vasto océano. Al principio se sintió pequeño y un poco asustado, pero entonces una voz profunda y tranquila le habló. Bienvenido, río. ¿Has llegado a casa? El río confundido preguntó. ¿A casa? Yo soy solo un río. Tú eres el inmenso océano. Somos diferentes. El océano sonrió y respondió. No somos diferentes. Yo soy tú y tú eres yo. Has venido desde mí y todo tu viaje ha sido una parte de mí. Formamos parte del mismo mundo, solo nos manifestamos de distintas formas. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Cierra los ojos un momento e imagina que eres el río acercándote al océano. Siente cómo te mezclas, cómo desaparece la ilusión de separación y cómo surge una paz profunda. El río comprendió algo esencial. Su identidad no terminaba en su recorrido individual, sino que era una extensión del océano. Desde ese día, río y océano fluyeron como uno solo, y el río experimentó una paz que nunca había sentido antes. Un ejemplo de esto en tu vida.
Cuando enfrentas conflictos con otras personas, recuerda que al igual que el río y el océano, todos compartimos la misma fuente. La separación que percibes es solo una ilusión de la mente. Conectar con esta verdad transforma tu manera de relacionarte. Lo que antes parecía una amenaza, ahora se percibe como otra expresión de la misma esencia que tú posees. Además, un curso de milagros nos enseña que cada vez que recordamos esta unidad, fortalecemos nuestra capacidad de ver con claridad y compasión. Al reconocer que lo que afecta a otro nos afecta a todos, la tensión de defendernos o protegernos desaparece y nuestra vida se vuelve más ligera y auténtica. Para poner esto en práctica durante el día, cada vez que sientas miedo, soledad o frustración, repite mentalmente: Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Siente cómo esta afirmación cambia tu percepción y te conecta con la paz interna. Ahora que hemos entendido la conexión entre el río y el océano, vamos a llevar esta idea a situaciones cotidianas. Imagina que tienes un conflicto en el trabajo o en tu familia. Antes, tu reacción automática podría ser sentirte atacado, defenderte o enojarte. Pero un curso de milagros nos recuerda que todos compartimos la misma fuente. Cuando percibes a los demás desde la unidad, tu respuesta cambia. Puedes reaccionar con calma, comprensión y compasión. Vamos a practicar esto ahora. Cierra los ojos, respira profundo y piensa en alguien con quien hayas tenido tensión. Visualiza que ambos comparten la misma fuente. Repite mentalmente: Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Siente cómo tu cuerpo se relaja y tu mente se despeja. La percepción de amenaza desaparece y surge una sensación de conexión y paz. Otro ejemplo práctico. Imagina que estás en medio de un tráfico intenso. Tu ego puede irritarse y generar ansiedad. Pero si recuerdas la lección 43, puedes ver a cada conductor como otra expresión de la misma fuente. Esto no solo disminuye tu estrés, sino que transforma tu visión de la vida. La unidad reemplaza la separación y la compasión reemplaza el juicio. Un curso de milagros también nos enseña que cada pequeño acto de reconocimiento de la unidad fortalece nuestra visión interna. Cada vez que recuerdas que todos somos parte de la misma fuente, te vuelves más empático, más comprensivo y más libre de cargas emocionales. Esto es especialmente útil en relaciones cercanas. Conflictos con amigos, pareja o familiares pueden resolverse con más facilidad cuando percibes la conexión subyacente. Para poner esto en práctica durante el día, cada vez que surja un pensamiento de separación o miedo, detente, respira y recuerda: Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Esta simple acción crea un cambio profundo en cómo experimentas la vida. A veces creemos que unidad significa que todos deben pensar igual. Y no, la unidad es como el río y el océano. Diferentes formas, pero la misma esencia. Así que puedes mantener tus peculiaridades, tus opiniones y tu individualidad, y al mismo tiempo conectarte con la fuente y con todos los demás. Al final, la lección 43 nos deja un mensaje poderoso. No estamos separados. La fuente está dentro de nosotros y podemos percibir la vida desde la unidad y la paz. Un curso de milagros nos ofrece herramientas para vivir más conectados, más libres de miedo y más amorosamente. Recuerda practicar, reír, respirar y conectar con tu fuente interna. Cada pequeño momento que eliges la unidad, eliges la paz. Nos vemos en la próxima lección. Y si te ha gustado este video, dale like, comparte y suscríbete para seguir profundizando juntos en un curso de milagros. Un abrazo grande.